Bueno, entonces, para refrescar un poco las consignas y sobre todo para los que empiezan hoy, este es un formato bastante particular, formato de seminario, pero no es un seminario de texto. Quiere decir que no nos vamos a basar en un texto determinado de algún autor, sino que esto va a ser un devenir de temas más allá de lo que yo tenga pensado decir hoy, porque me baso mucho en las preguntas de los alumnos, siéntanse libres de participar. Yo sé que esto cuesta porque es exponerse y está el pensamiento de que voy a decir, tal vez diga una tontería. Bueno, acá es libre. Tenemos 4 reglas, que son la regla de discreción. Por ejemplo, si alguien trae un caso clínico personal y me lo pide, no va a estar en los videos. Y también el hecho de que lo que se hable aquí no va a ir más allá de la supervisión, salvo que de pronto surja un determinado tema que haga que yo de pronto me plantee escribir un artículo y entonces todo estará armado como para que nadie se identifique. Segunda regla es la regla de restitución. Como ustedes van a ir después a un grupo operativo, si por alguna cuestión se juntan para estudiar y surgen en esa reunión temas del grupo, hay que restituirlos al grupo, o sea, traerlos al grupo. Regla de abstinencia y sobre todo centrado en una cuestión de respeto, porque esta condición que tenemos, que se llama agresividad, cuando se pone en acto se llama agresión, y eso vamos a tratar de que no ocurra, vamos a tratar de dialogar aún desde posiciones antagónicas, con altura, con respeto. Y finalmente la regla de no aclaración, que es cuando el discurso del yo, de esa parte del yo que todos creemos que somos, por ejemplo, está hablando ahora, que cree que es el único objeto del aparato psíquico, de pronto se equivoca, pronuncia un fallido, dice algo que no quería decir y se va de control. Por eso vamos a distinguir 2 yoes. Un yo llamado imaginario, que en francés se llama moi, M-O-I. Y otro yo que viene del inconsciente, pero que aparece por la misma boca, que es el je, J-E, que está en el orden simbólico, es decir, está en eso otro que algo en nosotros quiere decir, y por el hecho de que tratamos de controlar nuestro discurso, de repente el discurso se va de control. Fíjense que nosotros casi permanentemente estamos hablando desde lo que llamamos un falso self, es decir, no somos del todo genuinos cuando hablamos. Y el ejemplo más claro es que yo, por ejemplo, voy a dar una clase de orden académico, pero esa es una partecita de lo que está en mi mente ahora, y además está llena de fantasías, deseos, afectos, que no voy a poner a disposición del grupo porque no es pertinente. Y en el grupo operativo, como ahí sí tiene que armar vínculos para trabajar, esto que llamamos el polo fantasmático, donde están precisamente las fantasías, los deseos, los afectos, las pujas por el poder, las posiciones antagónicas o dilemáticas, también va a existir. No nos olvidemos que la palabra conflicto no es una mala palabra, pese a que para todo el mundo sí, pero conflicto es el motor de las cosas. Y conflicto no significa necesariamente pelea o enfrentamiento, significa que somos distintos. Ustedes y yo estamos en conflicto. Entre ustedes estarán en conflicto también con Ramiro, que es el coordinador del grupo operativo,
va a haber un conflicto sencillamente porque son diferentes. Si acá todos fuéramos clones, no habría ningún aprendizaje. El aprendizaje, el proceso, deriva de que somos todos diferentes. Y no solo somos diferentes porque pensamos cosas distintas, sino porque no tenemos el mismo código. Y por eso Lacan dijo, habitamos una Babel. Tenemos los discursos mezclados, las lenguas mezcladas. Esto no es evidente, es bastante contraintuitivo y de todas maneras más o menos nos entendemos, pero siempre hay un sesgo de error, de pifie, vamos a decir, en donde se va a poner en evidencia que somos todos singulares, no hay un universal en este sentido, somos todos singulares, venimos de culturas distintas, por ahí hablamos todos español, pero justamente cuando hay integrantes de otras regiones o de otros países, hay otro código, entonces la idea es que tratemos de homogeneizar el código, pero esto es un imposible, uno de los imposibles. Y además porque es algo estructural, o sea que no puede no existir, es el malentendido básico. Nosotros nos malentendemos. Porque para Lacan la palabra no está para comunicar, está para evocar. Entonces cada uno evoca, cuando escucha una palabra, algo singular, subjetivo, personal, y la cuestión comunicacional es como de segundo plano. Por ejemplo, podríamos hacer una comparación entre el médico y el psicoanalista. El médico necesita la palabra del paciente cuando hace la anamnesis, porque el paciente le tiene que contar qué le pasa, qué le duele, qué le pasó, si tuvo alguna enfermedad, si tiene fiebre, pero eso es informativo. En cambio, en psicoanálisis no es esa la palabra que interesa. Acá interesa más la palabra que falla, la palabra que balbucea, la palabra que desorienta, justamente porque el analista se comunica o intenta comunicarse más con el je que con el moi. Pero claro, lo necesita a ese moi porque es el que habla, el que le presta la voz, la boca para hablar. Cualquier cosa que no entiendan, me frenan y trataré de explicarlo si están mis posibilidades. Les sugiero que se animen a hablar, que dejen de lado esta noción tan persecutoria del error y de la perfección, que en realidad el error sirve para aprender y la perfección no existe. Y todos tenemos esa renuencia de hablar, de intervenir en una clase teórica o en el grupo operativo, sencillamente porque nos exponemos y además porque hablar es un modo pulsional, o sea, nosotros tenemos pulsiones como los animales tienen instintos, pero a diferencia de los instintos que son automáticos y universales para la especie, las pulsiones son singulares del sujeto y podríamos definirlas a priori como una especie de tendencia irrefrenable que solo se choca con la ley interna que me impide hacer lo que quiera. Porque en el fondo, del fondo, del fondo, yo quiero hacer lo que quiera, sin importarme las consecuencias. Esa es la pulsión. Ahora, como vivimos en comunidad, estamos en grupo, estamos con el otro, estamos en ese falso self en donde nos cuidamos respecto de lo que decimos, tratamos de comportarnos, tratamos de ser políticamente correctos, pero bueno, lo que los estoy animando es a que se larguen a hablar y a preguntar dentro de lo posible, porque este es el lugar de la demanda. Ustedes son los que demandan y yo soy el que responde, si puedo. En cambio, en el grupo operativo, la demanda puede existir, pero lo que no va a existir es respuesta por parte de Ramiro, porque Ramiro no está de docente, está de coordinador. Lo que no impide que si el grupo se traba en algún concepto, Ramiro pueda decir algo para destrabar. Gabriel, Buen día, Mario. Buen día para todos. ¿qué tal, Gabriel? Muy bien, acá andamos.
Feliz de volver nuevamente a clases. Bueno, me Así alegro. que quería hacer una consulta, no sobre un tema que hayas traído vos recién, pero sí es algo que lo estoy leyendo, que tiene que ver con el tema del fantasma, Sí, ¿no? Y yo lo que quiero saber es si ese fantasma significa que nos estamos comiendo una mentira propiamente nuestra, ¿no? O sea, eso es lo que quiero ver, ¿no? Cuando hablamos de fantasma, ¿no? Cuando nos hacemos una fantasía, de repente vos decís, no, sí, yo voy a ser millonario. Mentira, o sea, ¿qué te estás creyendo, ¿no? O sea, ¿qué nuevo problema te estás eh, fomentando para seguir gozando, ¿no? O sea, ¿para qué? Entonces yo digo, ¿es una gran mentira que nos hacemos, que nos autoprovocamos? bueno, me das pie para decir algo que se me había olvidado antes, y es el hecho de que el seminario admite todos los niveles de conocimiento. Acá hay gente que recién entra, tal vez nunca vio psicoanálisis, y hay gente que hace 2 años que está con nosotros y sabe mucho más psicoanálisis, pero eso no nos importa porque vamos a tener, dentro de lo posible, respuestas para todos, tratando de dar una vuelta de tuerca para que la gente se enriquezca. Además van a tener los apuntes de la nube. Acá hay una comisión de remesas a cargo de una compañera que se llama Anabela, que va a distribuir los apuntes, inclusive para los que recién empiezan, desde el principio, para que se vayan poniendo en onda. Y hay muchas cosas que no van a entender, pero no se preocupen, porque la idea es ponernos en fase cuando este ciclo termine. ¿Sí? Vamos a la cuestión del fantasma. Lacan no habló de fantasma, habló de fantasía. El que trajo la palabra fantasma fue Miller, porque en francés hay varias maneras de decir fantasía. Está fantasía, fantasma, fantôme, 3 maneras. Bueno, Miller, que es el yerno de Lacan y que escribió los libros que ustedes compran en Paidós, utiliza el término fantasma. Ahora, ¿qué es el fantasma? Es un titiritero, es un titiritero que mueve nuestros hilos, está por encima de nosotros, se nos impone y arma una narrativa. Por eso Lacan dice la realidad tiene estructura de ficción, porque nosotros llamamos realidad distinto de lo real, que es otro concepto. La realidad es lo que nosotros construimos a partir de nuestras percepciones, pensamientos, fantasías, etc. Y es una ficción, es una novela. Todos estamos novelados. Obviamente que porque existe la idea del ideal del yo, está en el superyo del aparato psíquico, segunda tópica, tenemos esta pretensión de ser mejores. Siempre queremos ser otros, nosotros. Entonces, en esa pretensión podemos decir, como dijo acá el compañero, bueno, yo voy a ser exitoso, millonario y qué sé yo. Le voy a ganar a Bill Gates y qué sé yo, esto puede suceder, difícilmente se logre. Precisamente una de las cuestiones ideológicas que atraviesa nuestro mundo y sobre todo nuestro mundo local es el concepto de meritocracia. Ustedes lo habrán escuchado, ¿no? ¿Qué es la meritocracia? ¿Qué propone la meritocracia? Que si uno se empeña siendo el más pobre de los pobres, puede llegar a ser millonario. Es una falsedad, una utopía, una falacia absoluta, pero circula como diciendo, sos pobre porque querés. Si vos te empeñaras, podrías llegar a ser un millonario. Bueno, eso lo dice el fantasma. El fantasma fue construido desde una exterioridad a nosotros, a partir de los discursos de los padres
y otros personajes de la vida que nos han orientado con sus discursos del amo, que es el discurso que manda, el discurso que ordena, castiga, premia, es el discurso que nos conecta con la conciencia moral que no existe en la naturaleza. Nosotros estamos en las antípodas que se llama cultura, por un intermediario que se llama lenguaje, que es un misterio completo. El lenguaje no se sabe de dónde viene, no está en la naturaleza, no está en la cultura. Lacan dice es el Espíritu Santo, con eso les digo todo, pero necesariamente para entrar en la cultura necesitamos meternos en esa trama de palabras que en adelante llamaremos significantes, que es el mundo simbólico del lenguaje. De manera que uno puede tener muchísimas fantasías, no solo de éxito personal en los negocios o con el otro sexo o con el mismo sexo, o en las amistades o en el deporte. Uno puede decir yo quiero ser como Messi, y bueno, pero esto es un deseo bastante extremo, bastante disparatado, bastante difícil de lograr, pero apropiémonos de esta idea, ¿no? Del gran titiritero, y nosotros somos las marionetas de ese titiritero, que es el fantasma. Y no es que nosotros lo elegimos, el fantasma. El fantasma se va construyendo a medida que vivimos y sobre todo en psicoanálisis, en la sesión analítica. ¿Quién habló? Diana. Te escucho muy bajo, Diana. A ver, espera. Ahí desconecto los auriculares, ¿ahí se escucha mejor? Ahí sí. Bueno, yo soy nueva de base cero, o sea, no tengo ningún tipo de instrucción en lo que es psicología y psicoanálisis y todo lo que respecta a estos temas. Y Sí. con esto que estamos hablando del fantasma, a mí se me ocurre una pregunta que es, ¿por qué todo tipo de fantasía, o sea, por qué estábamos hablando de todo tipo de fantasía como algo que es ilusorio o imposible de alcanzar? ¿Y qué diferencia hay con algún deseo que sí es alcanzable, que quizás tiene que ver algo con esto de la meritocracia, pero que sí es alcanzable, como por ejemplo poder ser un profesional cuando nadie de tu familia lo fue, que por ahí quizás sería un ejemplo más personal, pero que si bien era una fantasía que haya un profesional dentro de la familia y yo lo soy, en ese caso, ¿cuál sería la diferencia entre un deseo que sí puede ser concretable y una fantasía? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Lo que pasa es que el deseo es tan amplio, tan abarcativo, que efectivamente hay deseos que se pueden cumplir, no del todo, pero podemos arrimar a un cierto cumplimiento que pueda satisfacernos y efectivamente alcanzar una meta con la que de todas maneras no estaremos del todo conformes porque siempre queremos más. No Ok. te olvides que nosotros funcionamos porque algo nos falta. La falta es una condición de posibilidad del andar del sujeto. Entonces, hay muchas personas que sí, efectivamente, han podido lograr un deseo, pero acá tenemos que introducir este detalle, ¿no? Quizás una diferencia entre lo que es un deseo y lo que es una fantasía, quizás me está faltando esa diferencia de concepto. No, porque el deseo se monta sobre una fantasía. Vos Ok. podés tener un deseo de cualquier índole que recae sobre un objeto o sobre una situación y te estás imaginando el logro, el poder alcanzar ese objeto de deseo
Lo que sí te digo es que lo que está absolutamente probado es que siempre va a haber una diferencia entre esa fantasía y lo que realmente encuentres como objeto de deseo. Ok, o sea, a ver si lo entendí. Yo tenía un deseo, por ejemplo, ser abogada, pero quizás en mi mente o en mi fantasía yo pretendía ser una abogada, no sé, famosa, como burlando, y no lo soy. Entonces cumplí mi deseo, pero mi fantasía estaba mucho más alejada de la realidad que yo podía alcanzar o que alcancé. No solamente eso, sino que aún alcanzando el nivel de Burlando, que para los que no lo conocen es un abogado famoso, mediático, exitoso, si vos te emparejaras con Burlando, querrías algo más. Ok, Esta es la condición del sujeto. Querría superar a Burlando, ¿sí? Porque siempre está esta puja por un plus, ¿no? Yo quiero más, siempre quiero más. Cuando yo dejo de querer más, estoy en problemas. Será porque estoy deprimido, o porque estoy melancolizado, o porque algo me está pasando. Entonces dejo de desear o deseo menos. Y no es porque no me falte, porque siempre nos falta. El sujeto común y corriente que llamamos el neurótico, yo parto de la base que todos somos neuróticos acá, porque es la máxima, comillas, normalidad a la que podemos aspirar. Sin embargo, ese neurótico es un tipo que sufre, es un tipo que nunca le alcanza, que siempre quiere un poco más, y a veces cuando tiene más de lo que pretendió, suele deprimirse, como lo hemos visto en figuras importantes, mediáticas, de la farándula, del deporte. Siempre hay un exceso o un defecto, ¿no? Por lo general hay un defecto. Ahora, si yo salgo a la calle y tengo tanto poder que digo, bueno, quiero esto y lo tengo, 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 llega un momento en que me voy a angustiar, porque lo que me sostiene en el mundo cotidiano es precisamente algo del orden de la falta, que en psicoanálisis llamamos castración simbólica. ¿Qué es eso que nos enseñan nuestros padres, tal vez sin decirlo? Es una transmisión por la cual uno recibe este mensaje. No sos omnipotente, no lo podés todo, podés un poquito y nada más. Por supuesto que hay padres que te dicen, yo tuve un caso de un hombre cuyo padre, como era muy bueno en matemática, en el colegio, le decía, vos tenés que ser premio Nobel. Este es un mandato terrible que lo único que logró fue la destrucción del sujeto, porque nunca pudo llegar al mandato paterno de ser un premio Nobel. ¿A qué padre se le puede ocurrir, vos tenés que ser premio Nobel? Hay que estar un poco tocado, ¿no? Para decirle eso a un hijo, y casi te diría que es todo lo contrario. Trata de ser lo mejor posible, pero bueno, el Nobel es para genios que están más allá de nosotros. Marcela Davidson, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me quedé pensando en esto de lo que dijo la alumna de, no sé, del personaje, este abogado público, eh, y el tema del deseo, ¿no? Pero como que la pregunta va hacia el deseo se formula en el plano consciente, en el plano del moi, y paralelamente tiene que haber una gestión operativa
en el plano del je, del deseo, porque si en el plano del je, del deseo, ese deseo que diagrama y diseña el moi no está en sintonía con la gestión de ese deseo a nivel inconsciente, lo más probable es que nunca se cumpla. O sea, hay dos planos de la fantasía. Esa fantasía de la que hablaba también uno de los chicos, que se puede diagramar a nivel consciente, si no está toda la parte inconsciente acompañándolo, es como, ahí es donde se aparece o la frustración o la utopía, más allá de que obviamente siempre algo va a faltar, pero para deseos incluso que son del orden de lo posible de ser gestionados. Ese sería un poco el tema que me parece como que el deseo corre por dos lugares y está en una cuestión que si está disociado de toda la operativa inconsciente, el deseo termina siendo una burbuja. Esto Sí. es lo del fantasma. Sí, acá lo estoy leyendo. Pero bueno, nada. O sea que lo más importante está a nivel inconsciente, es decir, ese va a ser me parece el cimiento para esa construcción de ese diseño que tiene el deseo comunicable, porque el deseo comunicable, todos tenemos deseos, y no todos los deseos se nos cumplen más allá de la falta. Bueno, antes que nada, ahora te respondo, Marcela, voy a contestar un texto que apareció en el chat. Dice, Ramiro, esto del fantasma, fantasía, ¿es el primer tema o primeros de la cursada? ¿Tendría que haber leído algo para hoy? No. No, porque hoy es la primera clase. En todo caso, les vamos a dar textos para leer. Para los que recién empiezan, hay que arrancar de los primeros textos del listado y agregaremos algún otro para poder intercambiar de una manera más fructífera la semana que viene. Dicho esto, le contesto a Marcelo. Nosotros tenemos dos sistemas en la mente que son totalmente antagónicos y antitéticos. Está el sistema psicológico, conciencia preconsciente, que se maneja con la lógica formal, con la lógica de todos los días, vamos a decir, ¿no? Y por el cual nosotros proferimos discursos coherentes, lógicos, cualquiera sea su contenido. Y tenemos otro sistema, que es el sistema inconsciente, que está en oposición, pero no porque sea irracional, sino porque tiene otra racionalidad, tiene otra lógica. Y es la lógica de las paradojas y del principio de contradicción. Esto por ahí lo vamos a profundizar un poco más. Ahora, hay deseos que están en el inconsciente porque están absolutamente prohibidos para la conciencia. Sería muy perturbador que yo te dijera, Marcela, ahora imagínate ese deseo inconsciente que está ahí en vos ahora y en todos nosotros, es el deseo del insecto. Y vos te sentirías asqueada. Por lo tanto, hay deseos que deben permanecer
reprimidos para tranquilidad de la conciencia. Pero hay otros deseos inconscientes que están reprimidos no solo por la cultura, sino por las modalidades de época, y que uno se los niega, están reprimidos, no se trata necesariamente de una censura del yo, están reprimidos. Por ejemplo, si a mí me convencieron durante toda mi infancia de que tengo que ser ingeniero, ¿por qué? Porque tengo 3 o 4 habilidades, y entonces voy por la ingeniería, y un día voy al Colón y digo, pero lo mío es ser bailarín. Me acabo de dar cuenta que lo mío no me interesa nada la matemática ni la ingeniería, yo quiero ser bailarín. Y no lo puedo decir, o sí, y de repente lo digo, y de repente me meto, y de repente me anoto, y estudio, y me formo como sea, y seré un bailarín. Y entonces me habré liberado de un montón de mandatos que dicen que bailarín es para cierto tipo de gente y no para vos. Vos tenés que ser ingeniero, porque ingeniero es algo prestigioso. Bailarín, ¿quién es? Julio Boca, que llegó a las alturas y que aún así, y también tomando el caso de Burlando, estoy seguro que Burlando también quiere ser más de lo que es, porque si no, no funcionaría en la vida cotidiana, estaría frenado. Quiere decir que hay deseos en el inconsciente que están ocluidos por una cuestión cultural, pero que podrían, a través de un análisis o a través de una experiencia reveladora, aflorar a la conciencia y hacer un cambio radical en tu vida. Esto me pasó a mí, por ejemplo, cuando estudiaba ingeniería. Justamente, yo soy un caso clínico para mostrarles, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía ciertas habilidades y dijeron, bueno, este chico tiene que ser ingeniero. Y tanto me convencieron que yo estudié ingeniería. Y me tuve que comer algunos años de ingeniería de la más árida, que es la electrónica, hasta que conocí a la pareja reciente de una tía, que era escultora, que se acababa de enamorar de un arquitecto. Y entonces, en mi relación con ese arquitecto, yo descubrí otra cosa. Descubrí que lo mío era la arquitectura. Entonces, secretamente me inscribí en arquitectura, disfruté como un loco porque la arquitectura tiene mucho del arte, tiene mucho de la imaginación y la creatividad, y de hecho me recibí y laburé 10 años de arquitecto por una empresa mía, pero justo cuando me recibí, por una de esas cosas que de la vida, entré en psicología social. Y ahí también me encontré con otra cosa que se llama Freud. Y entonces empecé a profundizar en un nuevo interés. Y hoy la arquitectura quedó atrás y la ingeniería quedó atrás. Y entonces fundé la escuela hace 25 años y soy psicoanalista desde hace un montón de años. Y recién ahora yo puedo decir esto es lo mío. Recién ahora. Y puedo poner en cuestión todo lo anterior con los problemas que me produce, porque yo digo, ¿en qué gasté mi vida? ¿No? Sobre todo en la parte primera de ingeniería, que era algo absolutamente árido, una facultad donde no había mujeres, primera cuestión que no es menor, y en arquitectura era todo lo contrario, todo era fiesta, todo era vínculos y diversión y producción también, aunque fue una carrera muy mal dada porque no nos implementaron como debieran. Yo aprendí las cosas de la arquitectura con los albañiles, con los ladrillos en la mano, no en la facultad. La facultad eran planos y maquetas.
no vimos un ladrillo ni un caño nunca en la vida. Pero después cuando llegué al psicoanálisis, se me abrió otro panorama y por suerte yo no me negué a eso. No dije tiré mi vida del todo. De hecho, rescato mucho toda mi experiencia en arquitectura. Sí me digo, ¿por qué tuve que ir a parar a ingeniería? Porque la familia decía que yo tenía que ser ingeniero. Entonces hay distintos tipos de elementos inconscientes, algunos que son intolerables para la conciencia y otros que son intolerables para la cultura. Entonces, cuando yo logro extraer que es el único momento dialéctico del sistema, porque el sistema no es dialéctico, no hay síntesis entre el sistema psicológico y el sistema inconsciente, porque eso sería la psicosis. Lo que hay es porciones chiquititas que yo puedo concientizar, reconocer como propias y actuar en consecuencia. Eso es lo que se hace en cada sesión. Por eso cada sesión, algo, un poquito, te tenés que llevar y ahí sí estás haciendo una síntesis entre dos opuestos. Es lo que llamamos el insight, ¿no? Poner a la vista, el darse cuenta, era esto. Entonces uno a veces hace un cambio dramático en su vida. Emanuel, Hola, buenos días. ¿Cómo dale, están? ¿Se Manuel. escucha? ¿Se Sí, sí, escucha? sí. Sí, no, nada. Básicamente algunas nociones, no sé si rescatadas de algunas lecturas de Lacan, que quizás sería importante que vos me las puedas, digamos, corregir en lo que voy adquiriendo, digamos, en la lectura. Pero lo quiero hacer, digamos, como más simple, ¿no? Con esta cuestión didáctica de los registros. Registro simbólico, registro real y el imaginario. Por tanto que el registro simbólico es el no todo, pues lo real hace que haya un agujero dentro de la estructura, digamos, simbólica, y por tanto la fantasía viene a cubrir, a taponar, digamos, esas inconsistencias de lo real, ¿no? Entonces, digamos, el escándalo ontológico, por así decirlo, vendría a ser que la fantasía, en cierta forma, no está ni del lado de lo objetivo ni tampoco de lo subjetivo, sino que la fantasía es el marco de la realidad. Y tengo un ejemplo, digamos, aquí anotado, ¿no? Es como que dice así, ¿no? Frente a la noción simplista de fantasma, como no puedo obtener el objeto de deseo, construye una pantalla fantasmática para no tener que soportar la ausencia que me produce. Es preciso alterar el orden y afirmar que dicha pantalla, que es el fantasma, precede a la falta del objeto, que el marco de la fantasía no sirve para sobreponernos a una realidad incapaz de satisfacer nuestras demandas más elementales, sino que nos enseña, en primer lugar, que realmente deseábamos comernos tal cosa. Puede decir, no es que al mirar un pastel de fresa, yo deseo esa fresa, sino que el fantasma nos enseña a desear ese pastel de fresa, de cierta forma, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que habías dicho, ¿no? Algo de lo psicótico, ¿no? Porque en cierta forma, eh, si nosotros no tendríamos esa fantasía, caeríamos psicóticamente en los dominios del gran otro. Era eso, Mario. Bueno, claro, porque el registro imaginario, acá tenemos que pedirle disculpas a los que recién empiezan porque este es un tema complejo. Freud planteó dos tópicas, o sea, dos formatos tentativos del funcionamiento del aparato psíquico que se llaman tópicas, ¿no? La tópica 1, conciencia, preconsciente, inconsciente. Tópica 2, el yo, el ello y el superyo. Y Lacan trajo la tercera tópica, que es los tres registros, imaginario, real y simbólico. Ese conglomerado de anillos, real, imaginario y simbólico, dan cuenta de nuestra mente, de nuestra subjetividad.
que tiene un aspecto al que no podemos acceder, que es lo real, no confundir lo real con la realidad, porque la realidad está del lado de lo imaginario. Y por eso cada uno tiene su realidad personal, que es una narrativa. Y Lacan lo dice claramente, la realidad tiene estructura de ficción. Nosotros tenemos una novela que nos sirve de andamiaje, sin la cual nos caeríamos al vacío. Esa novela viene desde que nacimos, la fuimos construyendo y estamos cómodos o incómodos dentro de ella. Es como una especie de canal, como un Amazonas, pero es una jaula, porque nosotros no tenemos infinitas palabras para definir las cosas. Y además, bueno, yo ya dije que vamos a usar significante en vez de palabras porque es más amplio. El significante, dice Lacan, no puede decirlo todo. De manera que yo tengo ese imaginario, que es mi realidad, o lo que podríamos llamar mi verdad, que es muy parcial, singular. Y tengo el registro simbólico, que es la palabra, básicamente, el significante, el modo en que yo armo mis discursos, pero no solamente eso, sino también podemos homologar ese simbólico como la estructuración del mundo en el que vivo, ¿no? En donde estoy con otros y con los cuales intercambio justamente palabras. No, había visto a Marcela, a José, a Gabriel, y pensé que éramos, digamos, los mismos del año pasado, pero ahora estoy viendo como caras nuevas. Así que mil disculpas, por eso estaba hablando, digamos, de algo como nosotros veníamos más trabajando ese tema, así que perdón. No, está bien, está bien. Ya dijimos que acá estamos bastante mezclados. Hay cosas que yo voy a tratar de ablandar para que los que no vieron nada de psicoanálisis se vayan aproximando de a poquito, y por eso trato de hablar con la mayor sencillez posible, ¿no? Es bastante contraintuitivo que yo les diga lo imaginario es la realidad, porque hasta que vino Lacan existía lo real y lo imaginario. ¿Y qué era lo imaginario? Las ideas, los pensamientos, los recuerdos. ¿Y qué era lo real? Lo real eran las cosas del mundo. Sin embargo, Lacan introduce otro concepto, que es lo real, que es uno de los conceptos más difíciles de Lacan, que no es la realidad. La realidad es lo que yo percibo, lo que yo vivencio todos los días, que van armando a medida que vivo esa novela, que tiene avatares, tiene novedades, ¿no? La voy armando a medida que vivo y es mi verdad. Por eso la verdad, con mayúscula, que vamos a suponer que exista, no está a nuestro alcance. Está mi verdad a mi alcance, que puede cambiar. Yo puedo tener un punto de vista sobre algo, sobre alguien, hasta que se me demuestra lo contrario y yo cambio de punto de vista y mi realidad cambió. Entonces, la realidad es un constructo que yo voy forjando a través del tiempo, junto con otros, siempre en el marco del vínculo, porque lema 1 del psicoanálisis, no hay sujeto sin el otro. Entonces, siempre todo lo que nos sucede está al interior de algún vínculo. No estamos solos, no existe el sujeto metido en la sociedad. No, existe intermediaciones. El vínculo, después el grupo, después la institución y después la comunidad, que son los objetos que estudia la psicología social. Y nuestra psicología social es psicoanalítica porque el primer objeto que tenemos que entender para entender los demás es el sujeto, que ya sabemos que quiere decir sujetado, o del latín arrojado debajo de,
Nosotros vivimos sujetados a las normas, al lenguaje, no nos podemos salir del lenguaje, a los otros, a los mandatos, a mis deseos. Estamos siempre sujetados por algo. Tenemos 200 riendas que nos atan a cosas, a entidades. Por lo tanto, no somos libres. El concepto de libertad es un concepto falaz, porque nosotros estamos llenos en esta comunidad de grandes palabras que no existen. Justicia, libertad, igualdad. Es un mundo cruel, terrible, duro. Gabriel. Mario, aprovecho, ya que veníamos hablando del tema del fantasma o fantasía, y que hablamos un poco también del tema del goce. Digo, ya que hablamos de goce, que el goce lo que provoca es justamente, o sea, se manifiesta a través del síntoma y la fantasía o el fantasma, ¿no? Digo, hablando del síntoma en sí mismo, para el psicoanálisis el síntoma ¿es únicamente lo que ponemos en el cuerpo? ¿O también hablamos de síntoma cuando hablamos de otras cosas? No, el síntoma tiene 3 vertientes. Tiene una vertiente somática, que es en el cuerpo, ejemplo, las histéricas de Freud, que se ponían viscas o ciegas o paralíticas. Está el síntoma ideativo en la mente, que es la idea obsesiva, y está el síntoma de la conducta. Yo puedo tener una conducta sintomática. Ahora, por lo general, el síntoma, y esto va en concordancia con la medicina y sobre todo con la psiquiatría, es algo de lo que se sufre. Ahora, no siempre. Por ejemplo, supongamos un neurótico obsesivo, que es una de las 3 neurosis: histeria, obsesión, fobia. El obsesivo tiene un síntoma que le viene bien. Es ordenado, meticuloso, anota todo, todo está bajo control, se angustia cuando algo se sale de control, pero vive en ese mundo ordenado, armónico, y por eso le llamamos síntoma egosintónico. Egosintónico quiere decir que me viene bien. Lo contrario es el síntoma egodistónico, que es el que me viene mal. Por ejemplo, de golpe, no sé, tengo un ataque de asma. Es un síntoma sufriente, egodistónico, que lo tengo que poner a hablar, porque si el síntoma lo produjo una palabra, otra palabra lo deshará. Entonces, tenemos que distinguir síntoma para el psicoanálisis y síntoma para la medicina. El síntoma para la medicina es un listado que puede llegar a ser un síndrome, que es un conjunto de síntomas, que me da información sobre algo del sujeto. En cambio, para el psicoanálisis, el síntoma es una expresión de algo que no se puede expresar con palabras, pero que fue generado por un discurso. Por eso Lacan dice, si un discurso me genera un síntoma, otro discurso lo disolverá. Y esto es así. Por eso decimos, hay que hacer hablar al síntoma a través del yo y eventualmente de ese sujeto evanescente, como le llama Lacan, que es el ye, que de vez en cuando aparece y me da pistas bastante firmes sobre la verdadera causa del síntoma. Por ejemplo, el otro día estuve leyendo algunos casos clínicos y a un analista se le presenta un paciente que sufre de un síntoma y es que se le cae el pelo. Y está desesperado, se le cae el pelo, se le cae el pelo, se le cae el pelo. Pero resulta que cuando va a consultar al médico, el médico le dice, a usted no se le cae nada. Yo no veo que usted tenga una alopecia en proceso. Entonces, en análisis, el analista, ¿qué busca? Busca el enigma y se mete con la pregunta. Y entonces empieza a preguntar por algo que no tiene que ver con el pelo, sino que tiene que ver con sus vínculos primarios. Entonces el sujeto empieza a hablar del padre. ¿Y qué pasaba con su padre? Y mi padre murió internado en un manicomio.
Ah, le dice el analista, tenía algo en la cabeza. Bueno, ahí vemos la noción de desplazamiento. El sujeto, en el fondo, en el Y, en el inconsciente, está preocupado por su salud mental, pero la traducción que hace la represión lo lleva a decir, se me cae el pelo. Por eso los discursos son tan diferentes entre el discurso médico, que es un discurso mudo, aunque lo hace hablar al otro, pero no es el hablar que me interesa a mí como psicoanalista, y está el discurso analítico que busca un más allá del hablar, que se llama decir, y que yo tengo que escuchar, porque el síntoma es una encodificación. Una de las cosas más paradójicas del psicoanálisis es que nosotros intentamos la satisfacción, sobre todo la satisfacción del deseo, pero resulta que como nunca encontramos el objeto adecuado, porque no hay adecuación posible para ese deseo, es como una utopía, es un horizonte, entonces encontramos un sustituto y ahí obtenemos una satisfacción, pero paradójicamente es una satisfacción insatisfactoria. Le falta algo. Vamos a poner un caso concreto, un sujeto que busca pareja y tiene un ideal de mujer, por ejemplo. Vaya a saber de dónde lo sacó, de su historia, de algo que vio. Ahora, ¿con qué se mueve? ¿Con su entorno próximo? Ahí no está el objeto ideal, están los objetos que hay. Entonces buscará, encontrará algo que se le acerque a ese ideal, pero que no es el ideal. Y entonces sufrirá las consecuencias de que no se encontró con el objeto ideal, encontró con un sustituto, y no nos olvidemos que la ley de prohibición del incesto hace que nosotros sustituyamos el primer objeto de amor, que es mamá, después papá, por sustitutos de la vida cotidiana. O sea que ya ahí hay una sustitución. Lo nuestro es la sustitución y es el error, el no dar en el blanco, porque no hay en la naturaleza ni en la cultura un objeto que coincida con mi ideal. No existe. Pero como existe un entorno al que yo tengo acceso, yo puedo decir, bueno, fulana me va, si me enamoro la idealizo, que es una forma de garantizar su denigración posterior, la idealización. Entonces entro en ese mundo ilusorio que se llama enamoramiento, que es una enajenación completa, que puede ser mutua, y después, si las cosas funcionan, entro en lo que se llamaría la meseta del amor. Pero resulta que esa meseta, que implica convivencia y demás, encuentro yo justamente las diferencias que separan a ese objeto de aquel ideal. Entonces empiezan los detalles irritativos, empiezan las confrontaciones, empiezan el choque de ideologías, el choque de manera de ver el mundo, de cómo se crían los hijos y cosas por el estilo, y ya sabemos, casi todos sabemos en qué termina eso, sobre todo en esta época, ¿no? En donde de pronto un matrimonio puede durar un año. ¿Y por qué dura un año? Y porque me voy dando cuenta que no es el objeto es ideal, que tampoco existe. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que está casado, tiene una nena, es un tipo de 30 y pico de años, y tiene un par de conflictos como motivo de consulta. Conflicto número 1, odio mi trabajo. Conflicto número 2, choques con la mujer. Acuérdense que Freud dijo, lo más cercano a la normalidad es poder amar y trabajar adecuadamente. Entonces yo digo, bueno, por ahora tenés este trabajo, a lo mejor en algún momento podrás tener otro, en ese camino está, pero ¿qué pasa con tu mujer? Y me dice, es muy demandante en lo sexual. ¿Y vos qué haces? Le digo.
esquivo, no le doy bolilla. Cuando quiero, quiero, cuando no quiero, no quiero, porque estoy cansado por esto y por el otro, y de pronto reconoce que se masturba. Entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿y qué fantasías tenés cuando te masturbas? Y fantasías de todo tipo. ¿Coincide alguna con tu mujer? No. Bueno, digo, mira, una de las cosas más ríspidas de una pareja que convive es la insatisfacción sexual, que ya sabemos que nunca es plena, porque eso también existe, la no plenitud de la satisfacción sexual. Siempre hay un resto de insatisfacción. Pero le digo, hay un concepto que vos podrías utilizar, ya que estás tan cansado, y este concepto se llama caridad sexual. Todos sabemos lo que es la caridad, ¿verdad? ¿Qué es la caridad? Es hacer algo por el otro más allá de lo que yo tenga ganas o no. Yo le digo, mira, existen un montón de técnicas sexuales y un montón de juguetes sexuales que la podrían satisfacer y vos te evitarías ese malestar de todos los días en donde tu mujer termina tratándote mal y terminan sin hablar y esto y el otro. Son todas cuestiones sustitutivas que tienen una finalidad, conllevan un bien, pero tenemos que tener conciencia de esto. No es que nosotros somos arrojados al mundo y bueno, que sea lo que Dios quiera, no. Yo tengo que hacer algo, y esta es una pareja muy joven, porque llevan, qué sé yo, 3 años casados o menos. Por eso en la convivencia se requiere creatividad, se requiere divertimento, se requiere pasar por los 3 momentos del acto sexual, que son fuego erótico previo, coito y amor tierno, más allá de lo que uno realmente quisiera, porque si yo hago lo que quiero, lo dejo al otro pagando. Coti, Sí, Mario, te hago una preguntita. Acá cuando hablabas sobre el tema de la verdad, que no es la verdad de cada uno, sino la verdad que no está a nuestro alcance. ¿Estaríamos hablando lo relacionado con lo que dice Lacan, que se manifiesta desde el Espíritu Santo o no? él hace un chiste, sí, él hace un chiste con eso respecto del sí. lenguaje, es otra cosa. La Bien, verdad, y la verdad es... si podemos hacer una comparación o una analogía, es lo que dijo Kant. Kant dijo, existe la cosa en sí, con toda su verdad, pero yo no tengo acceso a eso. No la puedo conocer del todo. Fíjense lo que es la ciencia. La ciencia va contra lo real. De vez en cuando le roba un pedacito y ya no es más real, ya es imaginario y simbólico, pero siempre tiene un freno porque lo real de la tercera tópica de Lacan, imaginario, simbólico y real, es del sujeto, pero también hay reales como imposible de la ciencia. Por ejemplo, la ciencia tiene un límite, tiene un imposible, que es que la luz no puede superar los 300.000 kilómetros por segundo cuando viaja por el espacio. Ahora, ¿de dónde salió ese número? ¿Por qué no fue 500? ¿Por qué no fue 250? No lo sabemos. Sí se ha verificado de 1000 maneras, porque en eso se basó Einstein, en las experiencias de Michelson cuando midió la velocidad de la luz, que te muevas como te muevas, la luz se mueve a esa velocidad. Entonces, más allá de eso es un imposible para la ciencia, pero la ciencia no es un sujeto. O sea que tengo que distinguir lo real de la ciencia de lo real del sujeto. Lo real del sujeto es lo imposible para mí, lo que yo no puedo simbolizar ni expresar de ninguna manera, por más que me esfuerce, porque no se trata de algo dificilísimo, se trata de lo imposible, que es otra cosa. Jorge. Yo me había quedado enganchado un poco con esto de los matrimonios express, podríamos decir, esto que tienen tan poca duración y demás.
Perdón, ¿vos decís de estrés o de A3? No, express, de que son rapiditos. Express. Ajá. Y me dio la sensación que se podría comparar con estos vínculos que son codependientes, ¿no? Por ejemplo, donde está la queja constante respecto del uno hacia el otro y cuya motivación parece ser, o sea, cuya, digamos, el vínculo se establece a partir de que hay una queja. Es decir, cada vez se va fortaleciendo más, se retroalimenta a partir de eso, pero a la vez también de fondo es algo que en realidad me está generando un mal, ¿no es cierto? Que es perjudicial para mí. Estoy insatisfecho, no tengo goce pleno, estoy ahí como, no sé cómo podría decirlo, como resignado a que si no estoy en esta relación voy a estar solo y que podría estar peor, y bueno, de ahí como todo un pensamiento que siempre está como rondando en lo catastrófico. No sé si por ahí se puede llegar a asociar a esto que estabas planteando con este caso de esta persona, que iba al psicólogo, que bueno, te iba a consultar y que de pronto sentía que no podía darle una satisfacción a su mujer, pero a la vez se seguía quedando en el mismo lugar, ¿no? Claro. Bueno, ahí aparece el concepto de goce, que ya lo habían dicho. ¿Qué es el goce? El goce, en el fondo, es la satisfacción del deseo. Por eso no se puede no gozar, porque siempre estamos satisfaciendo algo parcial, y tampoco se puede gozar absolutamente, porque eso sería la muerte. Ahora, si hay una queja en un matrimonio, es porque antes hubo una expectativa, y antes de la expectativa hubo una idealización. Si yo idealizo a alguien porque me parece una mujer maravillosa, que siento que me corresponde, que me ama, que se ocupa de mí, que me mima, qué sé yo, que tenemos una relación excelente, yo la voy a idealizar y le voy a poner expectativas, pero eso es una trampa, porque primero porque la idealización no tiene otro destino que la denigración. Esto es así de sencillo. Y las expectativas no son algo que se pueda cumplir del todo. A veces uno tiene expectativas exageradas, a veces uno tiene expectativas que son sobrepasadas. Por ejemplo, en el principio de una relación amorosa, bueno, yo quiero que me mande mensajes por WhatsApp, por ejemplo, que me llame por teléfono. Ahora, eso lo deseo, lo quiero, me gusta, me tiene en cuenta. Pero también puede pasar que esté todo el santo tiempo esta mujer mandándome mensajes y mensajes y mensajes, y ya mi expectativa la tengo que archivar porque yo ya no quiero eso, yo quiero un punto justo que nunca existe. O sea, el punto justo no existe. Existe un rodeo, una aproximación. Por eso les dije, no existe ni en la naturaleza ni en la cultura un objeto que pueda colmar el deseo de un sujeto. No existe. Existe en mi mente. Lo construí en base a mi historia. Es una ficción. Ahora después me encuentro con la realidad y resulta que es otra cosa, porque por más que tengamos afectos intensísimos al principio, que es lo que llamamos la pasión inicial en el enamoramiento, en algún momento se va a poner en evidencia que venimos de dos culturas, de dos familias, de dos discursos, y vamos a empezar a chocar, a menos que se forme una pareja del tipo amo y esclavo, en donde uno manda, el otro obedece sumisamente, pero finalmente es puro sufrimiento. Podríamos decir que eso funciona, pero en realidad es una disfunción fenomenal. Nosotros vamos a lo que no funciona. Tanto en la psicología social como en el psicoanálisis, vamos al sufrimiento del sujeto, porque sabemos que sufre de modo estructural, no existe la imposibilidad de sufrir. Como no existe la felicidad. Freud
dijo una frase terrible. Dijo, el psicoanálisis trata de convertir, de transformar la miseria neurótica en la infelicidad común. Fíjense lo que es esta frase. ¿Qué es la infelicidad común? Es que en la vida cotidiana, si todo fuera feliz, un paraíso, yo no tendría pauta de comparación y no habría nada que me satisfaga. ¿Y qué es la infelicidad común? Y es que todo es más o menos y hay momentos de mucha felicidad que yo puedo comparar con esos otros de todos los días, porque tengo un trabajo, porque soy un esclavo, porque estoy harto de insumir mi vida por un sueldo inmundo o lo que fuere. Emanuel. Sí, Mario, me quedé con el tema ese de la masturbación, ¿no es cierto? Y volviendo a lo del fantasma. A diferencia de los animales que tienen la copulación coito a coito, para nosotros lo fundamental es el fantasma. El acto masturbatorio por excelencia significa de alguna manera u otra algo contraintuitivo, pero es específicamente lo que nos constituye como sujetos deseantes, en cierta forma. En las viejas películas cinematográficas, donde se escuchaba, digamos, las voces de dos personas teniendo relaciones sexuales, no hacía falta que ni siquiera veamos nosotros el acto sexual en sí mismo. Ya nos podríamos imaginar y eso ya constituía en esencia lo que estaba Claro, pasando sin que nosotros lo podamos ver. Hay claro. hay un chiste bueno, y esto tiene que ver básicamente con esta cuestión que le pasaba a este paciente sobre esta idea de diferenciar el objeto de deseo y el objeto causa de deseo. Y hay un chiste muy importante, digamos, y que me parece, bueno, bizarro, pero a la vez está muy bueno para explicar esta cuestión, que lo cuenta un filósofo que se encuentra con una mujer cuarentona y, digamos, tiene relaciones sexuales. Y mientras estaban conversando, le dice, vos sabés que mi última pareja con la que estuve, dice, me dijo que si yo perdería 3 o 4 kilos de más, sería perfecta. Y este tipo le dice, no, no lo pierdas a los 3 o 4 kilos de más, porque específicamente esos 3 o 4 kilos de más proporciona ese objeto causa de deseo. La perfección opera de manera contraintuitiva. Es decir, que si ella perdería esos 3 o 4 kilos de más, dejaría de ser perfecta, porque no operaría el Exacto, fantasma de que quiera de ser perfecta, ¿no? Y esto claro. es lo fundamental de Lacan, es maravilloso. Bueno, ahí está el concepto de fetichismo, ¿ves? Porque todos tenemos una raíz perversa y otra psicótica, pero la perversa que viene de las perversiones infantiles, en una de sus variantes es el fetichismo. ¿Y qué es el fetichismo en la vida cotidiana del neurótico? Y ese rasgo del otro o de la otra que a mí me produce un plus de disfrute, por ejemplo, esos kilos de más. Que si no los tuviera, tal vez algo desaparecería. Y te digo unos kilos de más, como te podría decir, que sé yo, un rulo en la nuca o un ojo torcido, ¿no? O sea, no hay un universal para decir, bueno, acá está el objeto perfecto y listo. El tema es Sería, cómo nos las arreglamos nosotros para esa discordancia clara con ciertas conexiones favorables que hay entre las personas. ¿Cómo nos arreglamos para gozar de la mejor manera? Porque el goce, acuérdense, es la satisfacción parcial del deseo. No podemos no gozar. El goce implica un cuerpo e implica la palabra, el significante, y a veces se da esa combinatoria con el otro, en donde uno podría decir es más feliz que aquel otro de otra pareja. Pero siempre tenemos que saber y aceptar que lo nuestro es el esquive, que siempre le pegamos al lado, que nunca damos en el blanco,
porque no existe ese blanco. Ese blanco es una especie de horizonte, de utopía. Es un operador porque nos hace caminar en la vida, pero hasta ahí. Después yo me tengo que conformar con lo que hay. Eventualmente, si lo que encuentro, primero me produjo un enamoramiento, después entro en la meseta del amor y después me empecé a aburrir y después me empecé a desinteresar y bueno, busqué otro objeto dentro siempre de entornos posibles, porque, como dije, esta perfección a la que aspiramos no está por ningún lado, siempre nos quedamos colgados de la palmera en ese sentido, y por eso es importante aceptar la castración, aceptar la falta, aceptar la renuncia narcisística de tenerlo todo, porque es un espanto tenerlo todo. Yo les he contado en algún momento que tuve un grupo de religiosas que vinieron a estudiar psicología social en otra escuela, pertenecían a una iglesia evangélica y venían con la dueña. En general las iglesias tienen un dueño varón, pero en este caso era un matrimonio, por lo cual tuvieron que modificar la norma para que ella también fuera la dueña. Entonces ella venía con un grupo de mujeres para aprender a manejar grupos. Entonces, como éramos pocos, yo a veces hacía de integrante en dramatizaciones y en una de esas la dueña me dijo, pero ¿vos no pensás en la posibilidad del paraíso? Y yo le digo, mirá, sería un espanto el paraíso porque si todo fuese extraordinariamente bueno, yo no tendría pauta de comparación para el disfrute. No me puedo imaginar un paraíso perfecto donde todo está solucionado. Y cuando lo tuve, que fue en el vientre de mi madre, no tuve conciencia de eso, así que no lo conozco y no espero encontrarme con eso, la verdad, no espero encontrarme con eso. Bueno, gente, nos veremos la próxima. Gracias, muy amable. Gracias, Mario.